Bienvenidos a la historia de la medicina, patrocinada por Boston Scientific. Boston Scientific, comprometidos con transformar vidas. Buenas, bienvenidos al primer capítulo de la historia de la medicina. A lo largo de una serie de programas vamos a estar contándoles cómo ha venido evolucionando la historia y el pensamiento de la medicina en diferentes épocas, tiempos, culturas. Vamos a hablar de la medicina en la antigüedad, en Egipto y en Grecia. Vamos a hablar de la ciencia y la medicina árabe, de la medicina medieval europea, de la medicina en el Nuevo Mundo, del Renacimiento y la Revolución Científica y su influencia en la medicina, de los descubrimientos del mundo microscópico, de los antibióticos al genoma humano, de las medicinas en otros contextos. También vamos a hablar de la medicina en China, India, medicina ayurveda, nuevas terapias germánicas, muchas diferentes formas, la medicina del futuro, la inteligencia artificial. Vamos a hacer un recorrido por los sistemas de pensamiento, salud, simbologías que ha recorrido el ser humano para entender cómo cuidar de sí mismo, cómo cuidar de los demás, cómo tener un cuidado que también es una forma de amor, de solidaridad, de estar con el otro, que es lo que significa la medicina, y de cómo aliviar el sufrimiento humano, que es también uno de los factores fundamentales para la historia de la medicina. Teniendo en cuenta que nosotros venimos de los primates, que somos del reino animal, resulta que los animales empiezan a descubrir en principio que hay plantas que los ayudan a curarse, plantas, medicamentos, prácticas que los ayudan a curarse. Los chimpancés controlan los parásitos intestinales con unas hojas amargas de Verniona amidalánea. Es un pequeño árbol para repeler los mosquitos, el que usa el capuchino de las selvas de Sudamérica, que se frota con los cuerpos de las arañas, que contienen sustancias como la benzoquinona. Hay otros casos como el de el estornino, que picotea zanahorias para curarse de enfermedades, o el oso Kodiak, que habita en Alaska, que masca hierbas para fabricarse una crema antiparasitaria, o las elefantes embarazadas con los árboles. Así, digamos, hay entre los animales esta práctica, y los gatos y los perros se purgan con el pasto. Esta práctica antigua se conoce como zoofarmacognosia, y es el conocimiento que tienen ciertos animales sobre elementos naturales que funcionan como medicamentos. Entonces nosotros empezamos desde la primera mirada de los primeros, digamos, seres que habitan la tierra, que encuentran la manera de curarse. En un sentido colectivo, los hombres empiezan a reconocer la capacidad de trabajar en equipo. Y es trabajando en equipo como se crean las comunidades, como se descubren las plantas, como se cuidan los unos de los otros. Cuidando los unos de los otros pueden sobrevivir en grupos. Cuidarse a sí mismo y cuidarse al otro es el sentido cooperativo que posibilita la existencia y la permanencia humana en el planeta. Entonces, estos saberes empiezan a transmitirse de un pueblo a otro, y se les conocen como saberes naturales, y empiezan a juntarse con el conocimiento empírico, con el pensamiento mágico, entendiendo el pensamiento mágico como una forma simbólica de asociar la naturaleza de la curación. Y son los conceptos de medicina de las civilizaciones más antiguas. Y en todos los lugares del planeta, las metas y las percepciones sobre la enfermedad y sobre la muerte y sobre la vida tienen que ver con esta manera de entender el mundo. Entonces nosotros después vamos a hablar de la India y de la China, porque son palabras mayores, y de las culturas americanas. Aquí vamos a hablar de la antigüedad de Mesopotamia, Egipto y Grecia. Entonces nosotros vamos a partir de lo que hasta ahora, y con el conocimiento que tenemos, llamamos civilización en Mesopotamia.
Siempre digo esto porque cuando se habla de la antigüedad, pueden aparecer en cualquier momento de los relatos evidencias que nos pueden llevar mucho tiempo atrás en la historia del que conocemos por el momento. Siempre en la antigüedad, como el futuro, son provisionales. Entonces resulta que en Mesopotamia, que es donde se sitúan las civilizaciones, nosotros lo identificamos como tal porque es desde donde tenemos los rasgos de escritura, las tablillas cuneiformes que nos cuentan cómo pensaban y cómo registraban su mundo las personas que vivían allá. Mesopotamia hoy es Irak y Siria. Entonces allá empezaron a aparecer las ciudades, la agricultura, la enorme revolución neolítica, primera de las grandes revoluciones en la cultura, y esto trae a la vez elementos positivos y negativos para la salud. Positivo, empiezan a haber ambientes estables, y hay una tremenda explosión demográfica, y hay una producción de alimentos a gran escala, y hay una especialización de profesiones, que unos se dedican a una cosa y los otros se van a dedicar a otra cosa. Eso empieza, digamos, a existir todo esto, y empiezan a aparecer los especialistas que podemos considerar los primeros médicos. En la parte negativa es que vamos a encontrar que, bueno, hay efectos de sedentarismo, pero hay grandes aglomeraciones, y las grandes aglomeraciones de población van a tener problemas de desechos, van a ser propicios para insectos, parásitos, roedores, bacterias, riesgos de epidemias, hambrunas, malas cosechas, dietas deficitarias porque hay monocultivos. Es decir, se van a enfrentar a lo que todavía nos enfrentamos hoy, desde los tiempos más antiguos. Entonces, nuestro primer ejemplo es cómo ellos van a empezar a concebir la cultura donde vivieron. Hay un mito que se considera la primera leyenda humana, que se conoce con el nombre de la leyenda de Gilgamesh, y que cuentan de Gilgamesh, el primero, pues el más antiguo de los hombres, que la diosa Ishtar se enamoró de él, pero él la rechazó. Error grave, rechazar a los dioses siempre es una mala idea, y ella lo castiga enfermando a su amigo Enkidu, y él tiene que viajar por entre unos senderos terriblemente escarpados y peligrosos para traer la planta que va a curar a Enkidu, y que también será la planta de la inmortalidad. Cuando Enkidu va a morir, porque la planta es robada por una serpiente. La serpiente siempre va a entrar en la simbología de la salud, que cambia de piel y puede volver la juventud. Su amigo muere, él no puede lograr su cometido, queda muy triste, pero queda inmortal. Yo no sé qué tan buena idea es quedar uno triste e inmortal, pero queda inmortal. Entonces Gilgamesh descubre la planta de la inmortalidad. Esa es la primera leyenda que conocemos hasta ahora en la historia humana. También tenemos un testimonio de las civilizaciones mesopotámicas que se encuentra en el Código de Hammurabi. El Código de Hammurabi es una recopilación de leyes y normas administrativas que recogió el rey babilónico Hammurabi, y ahí se determinan 13 artículos que dan las responsabilidades que tienen los médicos en el ejercicio de su profesión. También los castigos que pueden recibir por tener una mala praxis de su profesión. Lo más llamativo es la intrincada organización social sobre los tabúes y las obligaciones religiosas y morales que determinaban el destino del individuo. Había una primera concepción sobrenatural de la enfermedad. En el principio, la enfermedad se relacionaba con un castigo de los dioses, o con la ruptura de un tabú, o con diferentes demonios que venían a poseer en forma de enfermedad. Entonces los médicos en ese sentido no eran sanadores, sino eran interventores, hacían una especie de mediación entre el ser humano y las divinidades para poder, conjurar o restaurar aquello que hubiera ofendido a los dioses. Entonces, aún así tenían importantes conocimientos farmacológicos. Tenían unas 250 plantas curativas que se recogían y tenían usos de minerales y varias sustancias que derivaban de origen animal. En Mesopotamia el nombre genérico del médico era Asu. También se le encontraban Baru, o también era adivinador en el interrogatorio ritual el Ashpu, el especializado en exorcismos, que era lo que les digo, sacar la cólera de los dioses.
O el cirujano barbero de casta inferior, después hablaremos de los cirujanos a lo largo de estas historias, que anticipa lo que va a ser el barbero en el medioevo. Ya les contaré qué va a ser el barbero en el medioevo. Esto, digamos, todo esto que les estamos contando son conocimientos fragmentarios que tenemos a partir de lo que hemos podido descifrar de las tablillas cuneiformes y de los fragmentos que tenemos del conocimiento de esta época. Entonces, nos remitimos a una antigüedad fragmentaria para sacar de ella algunos elementos para contar la idea de medicina que podemos entender que ellos tenían. Pero ya cuando aparece la civilización egipcia, ellos van a desarrollar muchísimo la medicina y van a desarrollar la medicina, entre otras cosas, porque tienen una idea muy importante y poderosa de la muerte. Para ellos la muerte va a ser la eternidad y el recuerdo de los mejores momentos de la vida. Va a ser tan importante que los va a llevar a construir una civilización a partir del anhelo de la inmortalidad y de lo eterno. Y el cuidado del cuerpo va a estar en el corazón de este culto y de esta concepción de lo eterno que tenían los egipcios. Entonces, ellos van a tener una civilización muy grande que otros pueblos van a estar ponderando. Heródoto de Halicarnaso, pues el gran historiador, decía que en Egipto estaba el triunfo de la medicina. Inclusive, en el imperio antiguo, el faraón tenía médicos para sus dos ojos. Y recuerda que los reyes, que Ciro en Persia y Darío, llevaban médicos de Egipto a los que reconocían por su tremenda reputación. En la Odisea, Homero afirma que los médicos egipcios eran más hábiles que los de cualquier otras tierras. Heródoto de Halicarnaso decía: en Egipto la medicina, como los oráculos, está especializada. Hay un médico para cada enfermedad y no existe la medicina general. En todas partes hay un gran número de médicos que se ofrecen como médicos para la vista, para la cabeza, para los dientes, para el vientre, para otras enfermedades internas. Alcanzaban especializaciones debido a que tenían una profundización de conocimientos y llegó a existir una especialización para cada órgano. Había una pequeña monografía sobre el corazón, decía que era de particular interés en la medicina egipcia, porque decía que aun cuando el médico coloque los dedos sobre la cabeza, la nuca, las manos, los brazos, de todas maneras eso tiene que ver con el corazón, porque siempre que lo aprieta, siempre lo va a apretar de alguna manera, porque todo lo que se toque en el hombre, todos los vasos van a parar al corazón de alguna manera y del corazón van a parar a todos los demás partes del cuerpo. Por las venas circulaba la sangre, pero también el aire, y en el interior había tendones y nervios. En el corazón situaban el entendimiento, la inteligencia, pero hay una cosa por la cual era tan clave. Era el único órgano que regresaba al cuerpo después de la momificación. En el proceso de momificación se empezaban a quitar todos los órganos y los ponían en los vasos canópicos. Este proceso de momificación es muy importante porque en la idea de los egipcios de la inmortalidad había dos principios, Ba y Ka, que eran el alma y el cuerpo. En el momento de la muerte se separaban el alma y el cuerpo, pasaban por el juicio de Osiris, que es absolutamente trascendental, porque ahí viene todas las diferentes etapas de la muerte. Pasan por allá y van a ser pesados en la gran balanza. Y en la balanza hay una pluma. Y la pluma y el corazón tienen que pesar lo mismo. ¿Qué quiere decir eso? Que el corazón no debe tener rabias, tristezas, enfermedades, rencores. Debe pesar lo mismo que una pluma. Que de una manera muy curiosa es lo que el budismo dice cuando habla de desprenderse de todas las pasiones para poder trascender muchos siglos después. Entonces esta gente diría, ante el juicio de Osiris, Anubis extrae el corazón, que representa la conciencia y la moralidad, lo pone sobre los platillos de la balanza. Ib es el contrapeso. Entonces, si logramos que este contrapeso se pueda dar de una manera equilibrada, haber un jurado ahí de 42 dioses que preguntan acerca de las conductas pasadas. ¿Cómo se mide la liviandad del corazón? Por las preguntas. En las preguntas tú vas a responder y a medida que tú respondes el corazón se aumenta o se disminuye. Entonces Tot, que sería también el que les dio los números,
y los libros a los egipcios, empieza a escribir y anotando todos los resultados se los entrega a Osiris. Y al final, después de que te han hecho todas esas preguntas a los 42 dioses, si la sentencia es positiva, Ka, que es la fuerza vital, y Ba, que es la fuerza del alma, la fuerza anímica, se van a encontrar en la momia para conformar Aj, que es el ser benéfico, que vivirá eternamente en los campos de Aru, el paraíso de la mitología egipcia. Si el veredicto es negativo y es más pesado, o sea, el corazón es más pesado que la pluma de Mat, entonces será arrojado a Aumut, el devorador de los muertos, un ser con cabeza de cocodrilo, patas traseras de hipopótamo, melena de torso y patas delanteras de león, que acaba con él, y esto se denomina la segunda muerte, que ya es el olvido. Entonces, ellos van a hacer el viaje al inframundo. En las tumbas del Valle de los Reyes se ve toda la travesía, se ven las barcas que los van llevando, van atravesando a Nut, esa diosa que se come durante el día el sol y lo vuelve a traer al otro día, y se van encontrando una gran cantidad de escenas de la vida en el inframundo donde hay hasta juegos, hay música, hay lúdica, hay una gran cantidad de cosas. Ellos conciben en un colorido y en una grandeza y en un esplendor y en una belleza el viaje al inframundo. Inclusive se habla de faros, de un faro que queda cerca al faro de Alejandría, que es un faro ciego, que no tiene vidrios, pero se considera que es el faro que iluminaba las almas cuando volvían del viaje al inframundo para encontrarse Ba y Ka, y de esa manera prepararse para la eternidad, para lo que es la inmortalidad. Entonces, toda esta cantidad de procedimientos y de los canopios y toda esta forma de llevar a la muerte está descrita en el libro de los muertos y está descrita en una novela que se llama Sinoé el egipcio, de Mika Baltari, que después de una investigación de más de 10 años escribe esa novela, y hay un capítulo que se llama La Casa de los Muertos. Y en el capítulo de La Casa de los Muertos, Sinoé termina trabajando allá y contando cómo es toda la ritualidad de la muerte y cómo se va a separar estos dos espíritus para luego encontrarse, volver a habitar el mismo cuerpo. Momifican, y es tan importante la momificación porque es la momia con el alma adentro la que va a emprender el camino a la inmortalidad. Entonces, el cuidado del cuerpo era meticuloso para poder garantizar el viaje a la inmortalidad y a la eternidad, que era el sentido último de la vida y la sociedad de los egipcios. Entonces, por eso es tan importante esto. No los abren, sino que a través de la nariz van sacando los órganos. O sea, hay una manera muy particular y sofisticada de ir sacando los órganos y poniéndolos en los vasos, que es donde se van a preservar cada uno de ellos y donde se van a tener allá en la casa de los muertos. En Egipto vivió Imhotep, en el antiguo Egipto, entre el 2690 y el 2610 a.C., y él fue una persona muy importante. Ocupó el cargo de sumo sacerdote de Heliópolis y fue consejero del faraón, pues ni más ni menos. Los faraones además eran de origen divino. Entonces, él era plebeyo de nacimiento, pero era un tipo súper brillante y tenía una determinación y una voluntad tremenda, y eso le permitió entrar en la corte y volverse uno de los asesores de confianza del faraón. Él también hizo una pirámide que se llama la pirámide escalonada de Saqqara, que es además alucinante porque es dentro de todo el proyecto de pirámides que uno ve en el antiguo Egipto. Y él cogió una fama muy grande, tomó una fama muy grande como sabio y como arquitecto, y se volvió médico y se volvió dios de la medicina para las generaciones posteriores de los egipcios, y empezó a tener, además de ser dios de la medicina, digamos, fue reputado poeta, matemático, astrónomo. Y la pirámide escalonada, o sea, es un personaje que es poeta, astrónomo, matemático, arquitecto, que va a ser la pirámide escalonada, que es el mayor de sus logros, pero también hizo tratados médicos donde consideraba que las enfermedades y las lesiones, esto es muy importante, eran de origen natural y no voluntad de los dioses.
y no eran causadas por espíritus malignos o por maldiciones. Ahí ya estamos en un punto importantísimo de la medicina, y él estaba practicando y escribiendo temas, y también se cree que es el autor del papiro de Edwin Smith, un texto médico egipcio que tiene 100 términos anatómicos y describe 48 lesiones y sus tratamientos. En Egipto estaba la Casa de la Vida, y la Casa de la Vida era una institución en donde se enseñaba al nivel más avanzado la medicina, que funcionaba como biblioteca, como archivo, como taller de copias y manuscritos. La Casa de la Vida era solamente accesible a los escribas y a los sacerdotes. Entonces, por eso es tan difícil conocer detalles sobre la institución, pero se sabe que surgió desde la época del Imperio Antiguo. Hay una cosa muy enigmática con los egipcios, como todo lo que los rodea, y es que en el Imperio Antiguo ya estaba todo el proyecto de civilización. Los siguientes imperios, el Medio y el Nuevo, van a desarrollar lo que ya está listo en el Imperio Antiguo. O sea, cuando ellos aparecen en la luz de la historia, cuando empezamos a conocerlos, ya poseen un grado de civilización gigantesco. Y no sabemos a qué hora se cocina semejante historia tan impresionante. Pero ya en los albores de la antigüedad, cuando dicen eso de que el hombre teme al tiempo y el tiempo teme a las pirámides, y eso de que los egipcios eran antiguos aún para los antiguos, porque existieron 2000 años antes de los romanos y 1000 antes de los griegos. Entonces los antiguos consideraban que había una antigüedad previa, que eran ellos. Entonces había en este palacio toda clase de conocimientos y se enseñaba medicina, astronomía, matemática, doctrina religiosa, lenguas extranjeras, y allí se tomaban los titulares que eran los sobrevivientes de Ra o los seguidores de Ra, de Amón-Ra, que era la Casa de la Vida. También estaba asociada a Osiris, que era el dios del renacimiento. Era el dios del renacimiento porque Osiris fue descuartizado en pedacitos por Set, su hermano Set. Isis, su mujer, atravesó todo el imperio, recogió cada uno de sus pedazos y lo volvió a armar, y se volvió el hombre que había vuelto, el dios que había vuelto de la muerte, y se volvió el dios del renacimiento. Y entonces, con la ayuda de él, se copian los textos para que los dioses puedan renacer en los festivales. En esas casas también funcionaban los sanatorios, y las mujeres también estaban dedicadas a la medicina en el antiguo Egipto. La misma Mat es una reina, la de la pluma es una diosa. Y había mujeres que se destacaron como Menhotep Hatshepsut, que además tiene un palacio súper moderno que parece un loft. O sea, es increíble la modernidad de la arquitectura del templo de Hatshepsut y de Cleopatra. Entonces, ellos tenían una idea de civilización bastante avanzada, y toda la cantidad de dioses que están funcionando en esta mediación entre la vida, la muerte, la salud. Los órganos que no van a ser puestos en la momia son los que se come el Anubis, el chacal. O sea, el chacal se come una cantidad de órganos, y esos órganos que se come son los que no van a ser adecuados para que se lleven a la vida del viaje del inframundo. Entonces, Anubis, su representación, es el que va a determinar todo este paso al inframundo después de que se hayan dado todos los juicios oficiales. Entonces, de los egipcios tenemos una gran cantidad de conocimientos, y los egipcios son una influencia absolutamente poderosa en términos de lo que va a ser la idea que aún hoy tenemos en medicina, y eso que hubo tanto tiempo de silencio hasta cuando se pudieron descifrar los jeroglíficos de la mano de Champollion durante la campaña de Napoleón en Egipto. Mucho tiempo de silencio hubo, pero en la antigüedad ellos eran de primera línea influenciadores, hoy diríamos influencers de la medicina, porque los griegos, que son los siguientes de los que vamos a hablar, reciben la medicina, la influencia egipcia, igual que los persas. Digamos, ellos van a tener un punto de civilización absolutamente alto que va a influenciar a los que vengan de allá en adelante. Entonces los griegos, que son el pilar de Occidente
y la referencia más cercana, digamos, a muchísimas de las concepciones de la medicina que todavía existen, vienen de una profunda influencia de parte de los egipcios y vienen también de una profunda influencia de parte de los persas. O sea, en realidad los griegos con su genialidad son una cultura sintética. Ellos finalmente lo que van a hacer es una síntesis del conocimiento que a través de ellos fluyó de grandes y enormes civilizaciones. Entonces, entre los griegos, que eran una cultura de síntesis, había un dios que era el que sanaba a los dioses, que era Apolo. Él era el encargado, digamos, del botiquín de los dioses, lo tenía Apolo. El hijo de Apolo es Asclepio, que los romanos lo llamarían después Esculapio. Asclepio era el dios de la medicina que lo veneraban en los santuarios de Grecia y era el que curaba a los hombres. Apolo estaba metido con los dioses y este estaba con los hombres. Su más importante santuario es el que queda en Epidauro, en el Peloponeso, y esto es una cosa increíble porque allá en Epidauro uno ve primero unos bosques muy bellos, un teatro. Y había un teatro porque ellos consideraban que la catarsis de las emociones humanas era una forma de sanación, que el arte también sanaba, que la naturaleza también sanaba. Es un ambiente que aún hoy día produce una sensación de bienestar, de salubridad. O sea, no tiene nada que ver con lo que más adelante serían lugares terriblemente lúgubres o acaso macabros. Esto era una cosa de una belleza y hoy día se puede respirar ese sentido profundo de la salud que tenían ellos en el Peloponeso, que es donde queda el santuario de Epidauro, bastante bien conservado, y allí era donde se hacían todos los certámenes de honor a la medicina de Asclepio. Entonces, pues él hacía todo lo suyo. Se dice que la familia de Hipócrates descendía de él y que él tenía todos los atributos que representaba con una serpiente enrollada en el bastón. La serpiente va a ser siempre un símbolo muy poderoso de la salud, va a estar asociada a la salud de muchísimas maneras. Entonces, él como hijo de Apolo cultivaba las artes médicas. Entonces sus hijas eran Higia, de donde viene higiene, que era la personificación de la salud. Y eso es muy importante porque una gran cantidad de los términos médicos de la actualidad vienen de Grecia y son etimologías de Grecia y otras eran del latín, pero muchísimas son griegas. Entonces, entre ellas, higiene, Yaso, que era la diosa de la recuperación de la enfermedad, Aceso, que era la diosa del proceso de curación, Aegle, que era la diosa del resplandor de la buena salud, y la más apetecida de todas, aquella que todo el mundo quisiera tener, que se llama Panacea, la diosa del remedio universal. Ella estaría después asociada con el dios romano etrusco Bebiodis y con el egipcio Imhotep, o sea, ahí había como asociaciones. Pero ella, la panacea, era la cura de todas las enfermedades, era la salud universal. Hoy día todavía se habla de la panacea. Entonces resulta que Asclepio un día se le fue la mano y en lugar de curar a los hombres, que era lo que Zeus le había dado permiso de hacer y en eso era que habíamos quedado, le dio por resucitar a los hombres de la muerte. Y ahí sí la embarró porque había un estricto orden cósmico. En el mundo griego, cada cual tenía un orden. Zeus era el dios del Olimpo. Poseidón, el dios de los mares y de los océanos. Y Hades, el dios del inframundo y de los muertos. Entonces estaba Hades, el dios de la muerte, que tenía su mensajero que era Hermes y que llevaba a las almas a través de un barquero que era Caronte y había que dejar una moneda de plata para que lo llevara a las orillas. Y cuando llegaban a las cavernas oscuras había que atravesar el río, que los viajeros deben someterse a muchas pruebas. La primera era beber el agua del río Lete. El río Lete hacía olvidar la vida en la tierra.
y después tenían que enfrentarse a Cancerbero, que era este perro de las 3 cabezas, y tenían que llevarle torta de cebada y miel. Y tendrían que padecer después ante el juicio del destino, el juicio de los muertos que determinaría a dónde irían ellos. Y si les iba mal, eso quedaban con las erinias y las serpientes y todo eso. Y de todas maneras la muerte estaba determinada por las moiras, que eran las que determinaban el destino de los hombres, incluso de los dioses hay veces, y ellas cortaban un hilo de vida. Cuando cortaban el hilo de vida, ahí terminaba el tiempo de existencia de un ser humano. Pero ellas son el destino aún entre los dioses mismos. Entonces resulta que un día Asclepio resucita a un hombre y ahí rompe inmediatamente, se mete en lo que nosotros llamamos, en Colombia conocemos como metérsele al rancho, que es atravesar el territorio delimitado por alguien. Entonces, en el momento en que Asclepio resucita a un ser humano, entra en el terrible reino de Hades y se mete donde no se tiene que meter. Porque ya compromete a Zeus y su pacto con los océanos y con el inframundo. Entonces Zeus, que no se andaba con medias tintas, lo ha matado de un rayo fulminante. Acabó con Asclepio, porque Asclepio había hecho una cosa parecida a la de Prometeo, que era quitarle el fuego a los dioses y entregárselo a los hombres. Entonces, hasta ahí llega. Entonces la medicina griega empieza a componerse de esta figura de Asclepio y se dice que de él va a venir Hipócrates. La medicina griega tiene un componente religioso y mágico y la enfermedad es enviada por los dioses. Y hay una recitación de fórmulas que era el camino para lograr la curación. Eran oraciones, prácticas que se sumaban a los enfermos según las circunstancias. Entonces, en la época anterior a Homero, la medicina se sanaba con palabras. Aqueo significaba respirar. Los primeros actos médicos eran conocidos como la respiración, pero también había agujas, suturas, que eran la aquestra. La aquestra es una aguja de coser y aquestri significa partera, la que reparaba los desgarros del cuerpo de la mujer que se le producían después del parto. La raíz de esa era otro acos, que significa remedios, y era la panacea de los remedios, la cura de todo, y acoe, que significa la curación mediante recitación, o sea, la palabra que cura, la palabra que recita, la oración que puede traer salud. Esas palabras estaban relacionadas con los sastres, con los médicos, y paulatinamente se fueron transformando a través del lenguaje griego en iatra, que significa arte médica, y iatros, que significa médico. Y de ahí viene la palabra iatrogenia. Iatrogenia significaba aquellas cosas que podían resultar como perjuicios o como problemas de fármacos o prácticas, efectos secundarios, mejor dicho, de los fármacos, lo que hoy se llaman efectos secundarios, se llama iatrogenia. Y después hay una relación entre medicina y religión que siempre la va a haber. Iatra era también el salario del médico, con lo que se le pagaba, pero también era una ofrenda que se le daba al dios para la curación. La medicina se relacionaba también con Terapau, que era el encargado de cuidar al enfermo, como siervo o como esclavo. Terapón, que era el escudero. Terapón es que ellos declinan, ¿no? El griego tiene 3 declinaciones, entonces estas son las diferentes declinaciones de la lengua griega antigua. Y Terapón era el que prestaba el cuidado al amigo y al servidor. Y los honores que se rinden a un dios era el dios de la terapia, del tratamiento médico. Y de ahí se debía, pues, la palabra terapia. Este sentido del cuidado, este sentido de la terapia, del terapeu, del que cuida al otro, del que está con el otro, ya sea como amigo, como siervo, como esclavo o como profesional, es el sentido esencial y profundo de la medicina, el cuidado de nosotros mismos y de los demás.
Los griegos lo van teniendo claro. Entonces, el primer filósofo griego que expresa el interés en los temas médicos es Pitágoras de Samos, que creía que los números, él creía en un número universal, el número dorado, la tetractis. Su escuela era la escuela del secreto y del silencio. Y él tenía una clave numérica del universo, que también era una clave musical. Y para él, los números eran pares e impares. Los fenómenos naturales estaban constituidos por pares opuestos. De esa forma, él opinaba que el balance adecuado de las condiciones opuestas asegura la salud. Cuando se altera la relación en esto es que empieza la enfermedad. Por ejemplo, el exceso de calor causa fiebre, el exceso de frío causa resfrío o puede llegar a tener hipotermia. Empédocles, 5 siglos antes de Cristo, se presentaba a sí mismo como alguien capaz de rejuvenecer a los ancianos y resucitar a los muertos. Tenía una teoría de 4 elementos: el aire, el agua, la tierra y el fuego. La combinación de eso era la esencia de todo lo creado. Y eso era parte de la interpretación de los fenómenos, integral de los fenómenos naturales y de la medicina durante siglos, que son teorías también similares a la medicina de China y a la medicina de la India, teniendo en cuenta que cuando se crema a un cuerpo en la India, se devuelven todos los elementos del cosmos a su origen natural. El aire vuelve al aire, el agua vuelve al agua, el fuego vuelve a fuego, y se desgrega el alma que se había unido en el momento en que 2 seres habían concebido a un otro ser en el cosmos. Entonces, de esa manera, él habla de los elementos naturales. Y cuando nos metemos con la medicina griega, pues vamos a llegar al astro de la medicina griega, al hombre más famoso, que es Hipócrates. Inclusive nosotros no sabemos si él realmente como tal, igual que Homero o igual que Sócrates mismo, son figuras reales o son figuras representadas, porque según el relato, él nació en la isla de Kos. Era hijo de un padre médico y murió ya centenario, viejito. Vivió en el siglo de Pericles y era contemporáneo de Platón. Lo mencionan en los diálogos del Protágoras o de los sofistas. Y entonces resulta que este personaje viene de una genealogía y de una gran estirpe. Se dice que la familia de su padre venía del mismísimo Asclepio, que era el propio dios de la medicina, que su madre se remontaba en el linaje hasta Heracles, o sea, cuyo nombre latino es Hércules, que en griego también hipo, que es la primera parte de su nombre, es caballo, que quería decir algo grande, el poder de la fuerza del poder, donde Hipócrates podía significar alguien grande que podía ejercer muchísima influencia. Entonces, él tuvo un cuerpo de doctrina que tramitó en de 60 a 70 textos que sepamos, ¿no?, que tengamos, y ensayos, muchos de los cuales se discute que si eran genuinos, que si eran apócrifos, en fin, todo esto está mediado por los fragmentos del tiempo. A él lo llamaron el gran creador de la antigua medicina, uno de los más representativos. Según Hipócrates, la enfermedad no estaba en un órgano, sino en todo el cuerpo del paciente, y surgía de un desbalance entre los humores que la componen: la sangre, la flema, la bilis amarilla y la bilis negra, que corresponden al microcosmos del cuerpo. Ahí, en esos 4 elementos, también hablaba Empédocles de un macrocosmos, que era el universo. Entonces teníamos esas 2 dimensiones: el microcosmos del cuerpo, que es el que define Hipócrates con sus 4 elementos, y el macrocosmos del universo, que es el que hablaba Empédocles en toda la tradición de los presocráticos también. Una combinación de los 4 humores aseguraba la salud, y una mala mezcla era una discrasia, o sea, una enfermedad, o sea, una desgracia. El predominio de cada uno de estos humores se traducía también en la forma como era el temperamento de las personas. Entonces, según los humores que primaran, estas personas eran sanguíneas, flemáticas o coléricas. Entonces, colérico es bilis amarilla y melancólico es bilis negra. Colé significa bilis y está relacionado con la cólera, de acuerdo con la etimología de la palabra. Lo que quiere decir que la depresión es un exceso de bilis negra, que la rabia es pues la cólera. Entonces, de acuerdo con esto,
vienen todas las etimologías de donde viene muchísimo, muchísimo, muchísimo de lo que es la medicina moderna, de la etimología del mundo griego, que a su vez tuvo tanta influencia egipcia. Hipócrates se va a hacer tan conocido en el mundo de la medicina porque él hace un juramento. Ese juramento es la ética en la medicina. Y todos aquellos que se vayan a graduar de la profesión tienen que jurar por Hipócrates. ¿Por qué es tan importante? Porque es que lo mismo que usted puede administrar la salud, puede administrar la enfermedad por el conocimiento que tiene. El conocimiento de la medicina da un poder que puede curar o puede matar. Entonces había que asegurarse de que se utilizara para curar. Y para eso había que hacer un juramento. Hay que hacer un juramento aún hoy día, que es el juramento de que la profesión se va a ejercer de manera ética y correcta para aliviar el sufrimiento humano. Juro por Apolo Médico, por Asclepio, Higia y Panacea, por todos los dioses y por todas las dioses, tomándolos como testigos, cumplir firmemente, fielmente, según mi leal saber y entender este juramento y compromiso. Venerar a mi padre, a quien me enseñó este arte, compartir con él mis bienes y asistirle en sus necesidades, considerar a sus hijos como hermanos míos, enseñarles este arte gratuitamente si quieren aprenderlo, comunicar los preceptos vulgares y las enseñanzas secretas y todo lo demás de la doctrina a mis hijos y a los hijos de mis hijos, a mis maestros y a todos aquellos alumnos comprometidos que han prestado este juramento según costumbre, pero a nadie más, que es digamos como el tema de que es un saber de todas maneras restringido. En cuanto pueda y sepa, usaré las reglas dietéticas en provecho de los enfermos y apartaré de ellos todo daño e injusticia. Jamás le daré a nadie un medicamento mortal, por mucho que me lo soliciten. Que hay una cantidad de cosas que después vamos a ver, que si la eutanasia, ni tomaré la iniciativa de este tipo, tampoco administraré abortivo a mujer alguna. También de esto se harán debates muy grandes en el futuro y en diferentes sociedades, y por ejemplo, entre los romanos esto no era un tabú de ninguna manera. Por el contrario, viviré y practicaré mi arte en forma sana y pura. No tallaré cálculos, sino que dejaré estos a los cirujanos especialistas. Después vamos a ver a lo largo de estas historias que hay cirujanos que tienen otra rama y otra historia paralela, pero que el médico no abre. Esos son los cirujanos. Entonces no tallaré cálculos, sino que los dejaré a los cirujanos especialistas. En cualquier casa que entre lo haré para bien de los enfermos, apartándome de toda la injusticia voluntaria y de toda corrupción, principalmente de toda relación vergonzosa con mujeres y muchachos, ya sean libres o esclavos. Esto es muy importante porque es la ética de que el médico no puede involucrarse sentimental ni carnalmente con sus pacientes, porque ahí hay toda una influencia que podría usar de una mala manera con una persona que está vulnerable ante él. Todo lo que vea y oiga en el ejercicio de mi profesión, todo lo que supiere acerca de la vida de alguien, si es cosa que no debe ser divulgada, lo callaré y lo guardaré con secreto inviolable. Esto hasta hoy día rige. Es el juramento de silencio que tienen los médicos sobre la salud del paciente y que no la pueden divulgar a terceros. Si el juramento cumpliere íntegro, viva yo feliz y recoja los frutos de mi arte, y sea honrado por todos los hombres y por la más remota posteridad. Pero si soy transgresor y perjuro, avéngame lo contrario. Es el juramento de Hipócrates, que es el fundamento de la ética en la medicina. Y ya con esto estamos armando la primera parte de lo que va a ser la gran herencia de la medicina en el occidente, que se basa sobre el conocimiento de los egipcios y la síntesis que de la antigüedad van a ser los griegos. Después seguirá Galeno, pero eso es otra historia.
porque ya después vendrá Galeno, los romanos y otros desarrollos de la medicina que van a ser tomados por los árabes, porque en el momento en que se acaba el Imperio Romano, en realidad se acaba el Imperio Romano es el de Occidente, porque el de Oriente pervivirá 1000 años más. Y cuando lleguen los árabes, tomarán todos estos conocimientos y formularán grandes avances en la medicina. Entonces Galeno, los romanos y los árabes los vamos a ver en nuestro siguiente capítulo en nuestra historia de la medicina, al que les damos la bienvenida y donde los esperamos para seguir mirando en los sistemas de pensamiento, en los dioses y en los hombres y en el cuidado de los unos y de los otros, esta historia de la medicina y esta manera de entender al ser humano, la idea del cuidado de la vida y de aliviar el sufrimiento. Entonces, desde los espacios de los dioses, de los animales que cuidan los unos de los otros, de la voluntad de los dioses de Mesopotamia, del surgimiento de las ciudades, de las civilizaciones, de los dioses egipcios, del juicio de Anubis, de Osiris, esperándonos en la eternidad, del inframundo, de la casa de los muertos, de la casa de la vida, de Asclepio, del santuario de Epidauro, de Hipócrates, del juramento y de la ética en la medicina, en la narración de Ana Uribe. Y para ustedes, feliz día. Este podcast fue posible gracias al equipo de la Casa de la Historia, Arturo Jiménez, Diana Suárez, Milena Beltrán, y fue grabado en Los Gatos Estudio por Arturo Jiménez y editado por Sebastián Payán de 070, y siempre con la ayuda fuerte y poderosa de Santiago Espinosa Uribe y Laura Rojas Aponte del podcast Cosas de Internet.